En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que reflexionamos sobre la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, un punto de inflexión en los equilibrios internacionales, en la dinámica de la geopolítica, de la geoeconomía globales, porque el personaje no es precisamente tranquilo. Donald Trump no ha esperado nada para dar una buena señal, una muestra clara de cómo plantea manejar su segundo mandato al frente del país más poderoso del mundo. Más allá de los festejos habituales, en las primeras horas tras su toma de posesión, el nuevo presidente firmaba varias órdenes ejecutivas que, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta la repercusión de todo lo que hace Estados Unidos, comienzan a alterar equilibrios globales. Decisiones iniciales que parece quieren mandar una señal inequívoca de que lo dicho, lo prometido en campaña, tiene un reflejo en el ejercicio. América primero es América primero. Entre las medidas más destacadas, pues ya lo saben, algunas que vuelven a atacar el multilateralismo, sin duda salida inmediata de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, salida de Estados Unidos de la OCDE, no de todas, sino de su intención de poner una tasa mínima del 15% a todas las multinacionales, salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, un toque de atención a la OTAN por el poco gasto, que es una verdadera cruzada que tiene emprendida el ya presidente de Estados Unidos. Medidas criticadas por los líderes europeos, por las organizaciones ambientales, por organizaciones multilaterales, pero es evidente que es una de sus características, le gusta mucho más el cara a cara que el multilateralismo. También tenemos que hablar de las relaciones bilaterales, en este caso mezcladas con economía, porque el otro mantra que ha tenido el propio Trump durante los últimos meses ha sido tariffs, los famosos aranceles, dichos en nuestro idioma, que ya ha avanzado, tienen fecha en sus dos principales o primeras versiones, las de México y las de Canadá, el 1 de febrero. Acciones que sin duda condicionan cómo reaccionan los mercados internacionales, que generan preocupación en los exportadores globales, que dependen, como no, del mercado estadounidense, que están sujetas también a errores, incluso no sabemos si forzados o fruto del momento, que llegan a mencionar a España como parte de los BRICS, esa S que es Sudáfrica y que según Trump entrevistado sería Spain, y que por tanto se merece aranceles del 100%. Bueno, pues más allá de anécdotas, en cualquier caso, lo que es evidente es que esto está situando desde nuevo la geoeconomía global y que viene a dejar claro cuáles van a ser los modos de operar que va a potenciar el presidente de Estados Unidos y cuáles son los que va a intentar ningunear o vaciar de valor. Precisamente un buen ejemplo es el Foro Económico Mundial de Davos. Allí los líderes económicos de todo el mundo y político se reúnen para tratar los desafíos globales y, sin embargo, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es de lo que se está hablando? Pues de las decisiones de Trump, de sus primeras órdenes ejecutivas que vienen a condicionar el comercio internacional, la gobernanza climática. Quienes le critican desde la tranquila y elitista ciudad suiza hablan de medidas unilaterales, desestabilizadoras. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla de que esto no es más que un intento de desestabilizar y de echar por tierra 20 años de trabajos en común para una globalización efectiva de la economía mundial, e incluso tiene la audacia, teniendo en cuenta el rival, de plantar un pequeño órdago al decir que esa imposición de aranceles lo que puede hacer es que la Unión Europea se eche en manos de China, llegue a tener una respuesta coordinada al menos con Xi Jinping. Bueno, pues veremos si se mantiene esa audacia, si otras posibles medidas más intensas la echan para atrás o si es solamente un farol. En cualquier caso, las primeras horas de mandato de Trump nos hacen ver lo que ya temíamos,
que bajo su presidencia el mundo se dirige hacia un orden global mucho más fragmentado. Un orden que quizá puede dar lugar a minilateralismos, alianzas regionales alternativas, a que haya otras potencias que intenten asumir ese rol en el que ahora se quiere borrar, del que ahora se quiere borrar un neoaislacionista como es Donald Trump. La Unión Europea quiere intensificar esfuerzos para ese término que no termina de poner sobre la mesa, la autonomía estratégica, no termina de ponerlo sobre la mesa con valor y con contenido. Lo hace de forma retórica, pero con poca práctica. Tendría que hacerlo en asuntos tan importantes como la tecnología, como la defensa, como la energía. Y no nos olvidemos de Asia. Sabemos que el mundo ha basculado hacia el eje Asia-Pacífico y países tan importantes como India, que es ahora mismo el más poblado del mundo, la mayor democracia entre las mayores economías, Japón, que está también en esa lista de mayores economías, o Corea del Sur, todas ellas aliadas de Estados Unidos, pero quizá algo abandonadas por esta presidencia de Trump más proteccionista, pues podrían verse abocadas a reconfigurar sus estrategias, a intentar unirse de alguna manera para equilibrar sus relaciones frente a China, que es el principal elemento perturbador de la tranquilidad en toda esa orilla del Pacífico. Pero en cualquier lugar, en cualquier caso, sabemos que ahí quienes tiran, quienes están tensando la cuerda son una y otra orilla, Estados Unidos y China. ¿Con quién, con cuál de las dos me acerco más? Tenemos el caso de India, tan poderosa que, si bien está en los BRICS, cercana a China, también está en Quad, cercana a Estados Unidos, y es importante para todos los pactos y la presencia militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. De todo ello vamos a hablar, sin duda, porque la llegada de Donald Trump va a condicionar la realidad del mundo, al menos durante los próximos 4 años. Vamos ya a hacer un pequeño alto en el camino, una parada tras la cual vamos con esos titulares que recogen las noticias más importantes de la jornada y que elabora todos los días Blanca del Tronco. Un alto y enseguida continúa Pulso Geopolítico. No se vayan. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos a recoger ya todas las informaciones más relevantes que han llegado a la redacción, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Primer día de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Trump inicia su primer día de gobierno tras haber desplegado en su investidura un paquete de casi un centenar de decretos con los que promete hacer que el país pase página del gobierno anterior y alcance la era dorada. Claudia Sheinbaum reúne a su gabinete de emergencia tras ese anuncio de Trump en torno a deportaciones masivas de migrantes. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo mexicano, Sheinbaum ha citado representantes de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración. Previo a la investidura de Trump, Sheinbaum aseguró que México no es colonia de nadie y recalcó su compromiso con sus connacionales, a quienes prometió no dejar solos ante las amenazas del recién juramentado mandatario estadounidense, quien ha prometido realizar la deportación más grande de la historia. Salimos de América para hablar del tercer día de tregua en Oriente Próximo. La tregua en Gaza cumple 3 días sin que hasta el momento se hayan registrado incidentes. Tregua que ha permitido que un total de 915 camiones de ayuda humanitaria hayan entrado en la franja en las últimas horas, lo que supone un incremento de cerca de 300 vehículos respecto a la víspera. Tregua que abordará durante su intervención en Davos el presidente israelí Isaac Herzog. Vamos a Europa porque en Ucrania continúan los combates mientras Volodymyr Zelensky participa en Davos. Mientras Ucrania y Rusia declaran su apertura a hipotéticas negociaciones, los combates continúan y las fuerzas ucranianas empiezan a perder terreno más rápidamente, pero siguen manteniendo la línea del frente de más de 1.000 kilómetros de longitud a pesar de la escasez de armamento y los problemas internos. La Eurocámara debate este martes sobre la desinformación. El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la legislación comunitaria para proteger a los ciudadanos de la injerencia extranjera y la desinformación, con el telón de fondo de los cambios en la política de moderación de Meta y la deriva del dueño de X, Elon Musk. En Suiza continúa en Davos el Foro Económico Mundial. Los líderes políticos, económicos y empresariales presentes en el Foro de Davos analizan este martes las primeras medidas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien desmanteló el legado del demócrata Joe Biden con una avalancha de órdenes ejecutivas sobre inmigración, economía y reforma del gobierno federal. La Organización Mundial de la Salud lamenta la retirada de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump. La OMS lamenta la decisión de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca de retirarse de la agencia que desempeña un papel crucial en la protección de la salud de gente de todo el mundo, incluidos los estadounidenses, aunque expresa su esperanza en que reconsidere la medida. Ahora abordamos todos estos asuntos, los más relevantes, ampliándolos en forma de crónicas, Blanca. Primeras horas de Donald Trump en la Casa Blanca y primeras órdenes ejecutivas firmadas. El republicano indultado a los encausados por el asalto al Capitolio ha revocado la salida de Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo y ha dispuesto la retirada de su país tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Acuerdo de París sobre el clima. En total, Trump ha revocado 78 acciones ejecutivas de la administración Biden tras calificarlas de destructivas y radicales. Pablo Llanone. Con más de 100 órdenes ejecutivas firmadas, Trump ya ha eclipsado la cantidad que la mayoría de los presidentes anteriores han emitido en un solo mandato. Biden en sus 4 años emitió unas 165, de las cuales 78, especialmente las relacionadas con la migración, han quedado anuladas en un abrir y cerrar de ojos. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de permanecer en México. Pondré fin a la práctica de captura y liberación y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. A esto se añadirá la vuelta a la construcción del muro, lo que ha hecho que salten las alarmas dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. En caso de que México no colabore tanto en materia migratoria como en el tráfico de drogas, enfrentará una subida de aranceles al 25%. Amenaza que Trump también aplicará sobre Canadá y China en caso de que no detengan el flujo del fentanilo. De momento quedan en advertencias que no han llegado a ser firmadas, pero que sin duda son el billete de entrada a lo que el magnate considera un proceso de restauración. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la restauración completa de América y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común.
Para llevar a cabo esta restauración tendrá a su lado al empresario de Tesla, Elon Musk, que ya ha visto el nacimiento oficial del Departamento de Eficiencia Gubernamental que capitaneará. Contará con 20 empleados encargados de revisar la política fiscal del país y de dar el visto bueno a los planes del magnate. Ordenaré a todos los miembros de mi gabinete que aprovechen los vastos poderes a su disposición para derrotar a la inflación récord y reducir rápidamente los costes y los precios. La crisis inflacionaria fue causada por un gasto excesivo masivo y la escalada de los precios de la energía, y es por eso que hoy también declararé una emergencia energética nacional. Con esta declaración de emergencia y la salida del Acuerdo de París, Estados Unidos podrá aumentar la producción de recursos naturales. Dentro de estos términos, el magnate ya ha dejado caer cuál será uno de sus socios comerciales. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada. Y sin embargo, nos llevamos sus coches y sus productos agrícolas. Tomamos mucho de ellos, así que tenemos un déficit de 300.000 millones de dólares con la Unión Europea. Así que arreglaremos eso con aranceles o ellos tendrán que comprar nuestro petróleo. Lo único que pueden hacer es comprar nuestro petróleo y gas y deberían hacerlo. Entre estas medidas, dentro de toda su amalgama de órdenes, destacan la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y el indulto a unos 1.500 de sus partidarios que fueron detenidos en los disturbios del Capitolio de Washington, D.C. en 2021, a los que se ha referido como rehenes. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las primeras medidas anunciadas no han dejado indiferente a nadie. Primero están quienes le felicitan, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, buscando el apoyo de Estados Unidos a su causa. Es un hombre fuerte, le deseo a Estados Unidos la mejor de las suertes para el presidente Trump. Los ucranianos están dispuestos a trabajar con los estadounidenses para lograr la paz verdadera. Esta es una oportunidad, dice Zelensky, que debemos aprovechar. Felicitaciones también desde Israel. Su primer ministro Benjamin Netanyahu recuerda además el papel de Donald Trump durante su anterior administración. Congratulations, President Trump. Felicitaciones, presidente Trump. Sara y yo le enviamos nuestros más cálidos deseos a usted, a Melania y al pueblo estadounidense. Su segunda toma de posesión como presidente de Estados Unidos. Su primer mandato como presidente estuvo lleno de momentos innovadores en la historia de la gran alianza entre nuestros dos países. Usted se retiró del peligroso acuerdo nuclear con Irán, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén y reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. También negoció los históricos acuerdos de Abraham, en los que Israel firmó la paz con 4 países árabes. Y reacciones también desde la Comisión Europea. La jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha subrayado la necesidad de trabajar juntos en el orden económico global para evitar una carrera global. He advertido en referencia a Trump que a nadie le interesa romper lazos. Von der Leyen ha asegurado además que Europa debe cambiar de marcha y ha esbozado lo que será la hoja de ruta de la Comisión Europea para los próximos años. Nos centraremos en aumentar la productividad cerrando la brecha de la innovación, un plan conjunto para la descarbonización y la competitividad, para superar la escasez de mano de obra cualificada y reducir la burocracia. Es una estrategia para que el mundo vaya más rápido, sea más limpio y más competitivo. Y reacciones también a la llegada de Trump a la Casa Blanca desde España. Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha advertido de los peligros que conlleva la llegada, dice, al poder del republicano. Trump está empeñado en algo clave, que es la polarización, la bipolarización entre Washington y China, y su estrategia clara es aniquilar todo el espacio europeo. Díaz ha anunciado además, junto a otros miembros de Sumar y miembros también del Gobierno, como Ernest Urtasun y Sir Arrego, que abandona la red social X como reacción al gesto realizado por Elon Musk de levantar el brazo en un evento después de que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Yo no voy a formar parte de una red social que, está fundamentada en un uso de algoritmos para fomentar las ideas xenófobas, desde luego contra los derechos humanos y, si me permiten, fomentando la extrema derecha en el mundo. No voy a formar parte de ello ni de la internacional del odio. Por tanto, he tomado hoy esta decisión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha felicitado a Donald Trump por su vuelta a la Casa Blanca, ofrece la colaboración de su ejecutivo y le desea toda
la sabiduría. Ayuso también se ha referido a los BRICS, el grupo de economías emergentes en el que Trump incluye a España sin pertenecer a él. Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo. Situación en la que nos ha llevado el gobierno por aislamiento. De la llegada de Trump a la Casa Blanca se hablará sin duda, ya se está haciendo en Davos, donde no solo ha intervenido ya la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, sino que está previsto que hable también hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien, por cierto, se reunirá el presidente del gobierno Rubén Gil. En el encuentro planificado en los márgenes del foro, Sánchez va a trasladar al presidente ucraniano su apoyo el tiempo que sea necesario ante las pretensiones de Donald Trump de querer acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania lo antes posible. Ante esta pretensión, Kiev teme que su solución pase por la anexión a Rusia del territorio ocupado. Antes de las elecciones, Trump ya destacó ante el propio Zelensky la buena relación que mantiene con su homólogo ruso Vladimir Putin. Zelensky considera que la posibilidad de acabar con el conflicto depende mucho más de Estados Unidos que del propio presidente ruso. Putin dijo es más débil que Estados Unidos. El presidente estadounidense tiene la fuerza y las autoridades y las armas y puede disminuir el precio de los recursos energéticos. Más allá de su reunión con Zelensky, el presidente del gobierno intervendrá mañana en Davos, una cita en la que pondrá en valor el éxito del modelo español de crecimiento y expondrá el atractivo de España como destino de inversión. Foro de Davos en el que Sánchez mantendrá encuentros con multinacionales extranjeras, pero también se espera que mantenga encuentros informales con la delegación empresarial española presente en esa localidad a Suiza. Hasta Davos viaja también el presidente israelí Isaac Herzog, lo hace 2 días después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en Gaza y después de la liberación de los primeros rehenes. Ángeles Lozano. Pese a la tregua, desde la franja denuncian que 2 personas han muerto en un ataque israelí en Rafat, ataque que ha reconocido el ejército de Israel, que dice haber abierto fuego contra sujetos sospechosos. A pesar de estas escaramuzas, lo cierto es que el alto el fuego parece continuar, así como el intercambio de rehenes por presos. Hamás ha confirmado que este próximo sábado liberará a 4 rehenes, todas ellas mujeres. La organización terrorista no ha especificado quiénes serán las liberadas, alegando razones de seguridad, si bien ha asegurado que informarán a los mediadores del alto el fuego con antelación. Lo único seguro es que se tratará de mujeres soldados. El acuerdo estipula que cada mujer soldado de la ocupación será liberada a cambio de 30 presos palestinos que cumplen cadenas perpetuas y 20 condenados a penas largas. En paralelo, las fuerzas de seguridad israelí han iniciado una operación antiterrorista en la ciudad cisjordana de Jenin, que podría haber ocasionado, según los servicios sanitarios palestinos, 4 muertos y más de una treintena de heridos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con las cabeceras internacionales. Sabemos la importancia de cómo nos cuentan las noticias, cómo pueden alterar. Precisamente hoy la Eurocámara hablaba de precisamente fake news y toda la relevancia que tienen los conflictos internacionales. Por eso tenemos esta sección y por eso en cada jornada Pablo Giannone nos cuenta cómo cada cabecera distinta de un país relevante, de los que pintan, enfoca un asunto u otro. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de un terremoto en concreto de magnitud 6,4 que ha sacudido Taiwán y que ha dejado 20 heridos. ¿Y quién nos lo cuenta? Pues desde Israel, de Jerusalem Post. El terremoto se ha producido cerca del municipio de Dapu a las 12 y 17 horas locales, con su epicentro situado 38 kilómetros al sureste del ayuntamiento del condado de Chiayi, a una profundidad de 10 kilómetros. El terremoto además ha provocado evacuaciones en las fábricas del fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Sobre esta empresa, por cierto, nos habla de South China Morning Post y lo hace poniendo el foco en los últimos acuerdos entre Taipei y Washington que podrían tensar más al gigante del Pacífico. El proveedor de chips de Apple y Nvidia, el TSMC, invertirá $65.000 millones en 3 fábricas gigantes en el estado de Arizona. El medio chino explica que el director ejecutivo de esta empresa, C.C. Wei, afirma que es poco probable que la planta estadounidense obtenga la última tecnología en chips antes que Taiwán, ya que los procesos en el país norteamericano son más complejos. Nos vamos hasta Rusia, donde RT se hace eco de las siguientes declaraciones de Donald Trump. Spain is very low.
España está muy abajo. Sin embargo, es una nación BRICS. España es una nación BRICS. ¿Sabes lo que es una nación BRICS? Ya lo entenderás. Y si los BRICS quieren hacer eso, está bien. Pero vamos a imponer al menos un arancel del 100% a los negocios que hagan con Estados Unidos. En estas declaraciones que, como ven, Trump confunde a España con un país miembro de los BRICS, el magnate añade que no es una amenaza, ya que sabe que la influencia de Estados Unidos sobre los BRICS bastará para que estos no salgan adelante con sus planes, refiriendo así esa intención de crear una moneda común que reemplace la hegemonía del dólar. The Guardian nos cuenta que la vicepresidenta y ministra de Trabajo en España, Yolanda Díaz, ha dejado X, la red social de Elon Musk, tras los saludos nazis del propio propietario del mismo Musk durante la investidura de Donald Trump. En una publicación de Blue Sky, un contrapeso de la Universal X, Díaz ha dicho que Elon Musk utiliza esta red social con fines políticos y como un mecanismo de propaganda que a través de algoritmos favorece unas ideas frente a otras. La gota que ha colmado el vaso para la política ha sido la emulación del saludo nazi, una imagen muy cruda, en sus palabras, que le ha llevado a tomar la decisión de abandonar la red social. Seguimos pendientes de esa llegada de Donald Trump a la presidencia y de las reacciones. Casi todos los líderes mundiales, como les hemos contado, han salido a felicitarle. The Guardian ha recogido especialmente la felicitación de Zelensky, dice The Guardian, con un lenguaje bastante comedido y además bien pensado. Es un hombre fuerte, dice Zelensky. Le deseo a todo Estados Unidos la mejor de las suertes para el presidente Trump. Los ucranianos están dispuestos a trabajar junto con los estadounidenses para lograr la paz verdadera. Esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Zelensky comedido, pero Víctor Orbán, sin embargo, exultante. En Estados Unidos decidieron dejar la droga. De esto se trata la victoria de Donald Trump y de esto también se trata la nueva política económica estadounidense que comenzará dentro de 6 horas y media. Al Jazeera, entre tanto, destaca que en su primer día al frente de los Estados Unidos, Trump ha emitido diversas órdenes ejecutivas que no hacen otra cosa más que revertir las políticas de la era Biden. Entre ellas, dice Al Jazeera, se encuentran las de retirar a entidades e individuos israelíes de una lista donde quedan guardados como actores violentos. Además, destaca el medio qatarí, en uno de sus primeros actos, Donald Trump ha concedido el indulto a todos los acusados por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos. Y siguiendo con esa línea de política anti-Biden, The New York Times nos cuenta que Donald Trump ha retirado a Estados Unidos del plan del principal pacto climático del mundo. Estados Unidos, dice The New York Times, será uno de los 4 países fuera del Acuerdo de París, junto con Irán, Libia y Yemen. Bajo este acuerdo ya no estará trabajando para mantener a las naciones salvadas del calentamiento global por debajo de niveles que podrían conducir a una catástrofe ambiental. A tales efectos, científicos, activistas y funcionarios demócratas han criticado la medida, que consideran que profundizará la crisis climática y será contraproducente para los trabajadores estadounidenses. Junto con otras medidas energéticas de Donald Trump, también se incluye en la retirada del pacto. Esta retirada indica la determinación de su administración de redoblar los esfuerzos en la extracción y producción de combustibles fósiles y de alejarse de las tecnologías de energía limpia, tales como los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas generadoras de energía. Cambiamos de asunto y de preocupaciones, nos vamos hasta Reino Unido, donde The Telegraph nos cuenta que Starmer se dirige a la nación tras ser acusado de encubrimiento en los asesinatos de Southport. El ex líder del UKIP, un partido británico clave en el Brexit, ha asegurado que los disturbios del verano podrían haberse evitado si el primer ministro hubiese sido honesto sobre el historial del atacante. Starmer se prepara para dirigirse a la nación en medio de críticas sobre la incapacidad del Estado para prevenir el ataque y cuestionamientos sobre su manejo del caso. Seguimos en Reino Unido, pero respecto de la cabecera que nos cuenta que más de 80 personas mueren en Colombia al colapsar la tregua entre grupos rebeldes.
La violencia entre el Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ha aumentado rápidamente en la región sin ley, lo que hace frontera con la región que hace frontera con Venezuela. Esto ha obligado al menos a 5.000 personas a huir de sus hogares. Las clases han sido suspendidas indefinidamente, mientras que las aulas han sido convertidas en refugios de emergencia para familias que huyen de sus hogares, y la región ha solicitado asistencia humanitaria de emergencia. Decenas de civiles han resultado heridos y 20 personas, incluidas 10 mujeres, han sido secuestradas, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Los enfrentamientos actuales se encuentran entre los peores que ha vivido Colombia desde que su primer presidente izquierdista, Gustavo Petro, asumiese el cargo en 2022 con la promesa de traer la paz total a la nación devastada por la guerra. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El mundo ha basculado al eje Asia-Pacífico, pero en la comunidad estratégica hay debates sobre qué papel juega en ese entorno India, en este eje geopolítico. Los argumentos que esgrime son difícilmente contestables. 1.400 millones de personas, entre las 10 mayores economías del mundo, la mayor democracia. Queremos ampliar nuestro bagaje en materia geopolítica, conociendo cuáles son las preocupaciones y el puesto que quiere ocupar, cómo se relaciona con los poderosos, siendo ella uno de ellos, la India. Y para eso hablamos con Mario López Areu, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los principales retos geopolíticos de la India en la actualidad, a tenor también de su estrategia que viene desde hace largo tiempo, ¿no? Que su estrategia general ha sido siempre muy característica? Sí, la India, bueno, ahora mismo es una potencia, podríamos hablar, media, que va creciendo hacia ser una gran potencia global. Ciertamente ya es una gran potencia dentro del orden en el Indo-Pacífico, y sobre todo el gran desafío, ¿no?, o su perfil es el que es el contrapeso liberal, digamos, a China, ¿no?, como potencia iliberal en la región y más allá. Por tamaño, por potencial, por capacidades, ¿no? Ese es un poco el perfil que se le ve, y por tanto India pues es un socio atractivo para Estados Unidos, para la Unión Europea, para Japón, Australia, etcétera, digamos las democracias liberales, el occidente global, como forma, digamos, de intentar actuar como contrapeso hacia China. Entonces las expectativas hacia India son muchas,
pero también es cierto que India todavía tiene grandes desafíos a nivel doméstico con los que tiene que enfrentarse en cuanto a desarrollo económico, social y demás. Pero las mimbres están ahí para jugar ese papel que en los últimos años hemos visto que ya se espera de ella, ¿no? Como comentaba al comienzo, ¿qué es? ¿Eje Asia-Pacífico? ¿Eje Indo-Pacífico? Yo no sé qué opinión tienes tú. Desde luego están tan cerca, fronterizas, China y la India, que no tiene mucha lógica, ¿no?, desvincularla de esos efectos, ¿no? No, no es eso. Además vemos, por ejemplo, que la evolución del concepto, es decir, cuando hablábamos de la región, pues siempre se hablaba de Asia-Pacífico, ¿no?, como este concepto de geopolítico, de seguridad en la región, que ahora ha evolucionado a esta idea del Indo-Pacífico, ¿no? Y en gran medida esto es por el auge de India, ¿no?, como he dicho, en contrapeso a China. India y China tienen una relación compleja, porque aunque provienen, digamos, históricamente de una visión del mundo compartida, ambas podemos decir que son potencias postcoloniales, con una visión muy fuerte de la importancia de la soberanía nacional frente, digamos, al multilateralismo del modelo occidental. Han sido muy críticos con el orden internacional creado por Occidente. En ese sentido hay muchas similitudes entre ambos países, pero al mismo tiempo pues hay rivalidades muy fuertes, ¿no? La frontera del Himalaya sigue siendo una frontera que no está acordada entre ambos países. China ve en India un poco como ocurre con Estados Unidos con China. Si China es un rival para Estados Unidos como la potencia hegemónica a nivel global, India es un poco el rival para China a nivel regional, ¿no? Claro. Y por tanto China pues en gran medida busca contener a India, y esto a India no le interesa. Por tanto vemos ese crecimiento de esa rivalidad, pero eso no quita con que tengan puntos en común en cuanto a cómo perciben el orden internacional y lo que ambos ven como una necesidad de que Occidente se abra, ¿no?, a una mayor participación de estos países, digamos, postcoloniales o del sur global, como se quiera llamar, en la gobernanza global. Fíjate, pero ese escenario que has dibujado da la sensación de que India se esfuerza por nadar y guardar la ropa, porque por un lado están los BRICS, cercano a China, pero por otro lado está en Quad y parece un actor fundamental para Estados Unidos. Se lleva muy bien con ellos y en la zona es su representante, vamos a decir. No por decir proxy, pues no quiero confundir con los términos con los que se utilizaba Irán, pero quiero decir, al final el representante de los intereses de Estados Unidos, un poco de las alianzas que quiere mantener, es India. Entonces, ¿cómo navega en esas dos aguas? Sí, esto es muy buena observación por tu parte, porque hay una cosa que no se entiende a nivel occidental, siempre nos ha costado con India, ¿no? Y es que hay que comprender que India, desde la Guerra Fría, ha sido un país que fue el líder del movimiento de países no alineados, es decir, un país que buscaba activamente no ser ni parte del bloque comunista ni del bloque democrático capitalista durante la Guerra Fría. Tras el fin de la Guerra Fría, ellos ahora hablan de lo que llaman multialineamiento, es decir, ellos no buscan unirse a ninguna alianza de manera formal, ni al occidente liberal, ni tampoco lo que podría llamarse al sur global y liberal, ¿no?, dentro de los BRICS o el eje China-Rusia, por ejemplo, China-Rusia-Irán, pero ellos lo que buscan en gran medida es poder, digamos, establecer o mantener relaciones con todas estas partes. Por eso para India no lo ven como una contradicción el poder ser un socio de Estados Unidos y al mismo tiempo estar dentro de los BRICS, ¿no? Esa es un poco como ellos lo ven. Ahora, sí es cierto que hay una gran diferencia entre China e India, y es decir, que China busca, como una potencia iliberal, busca reformar el sistema internacional, digamos, poniendo fin al modelo liberal del multilateralismo, del uso del derecho internacional o un orden internacional basado en normas, mientras que India lo que busca es reformarlo, es decir, mantener ese orden liberal basado en normas, pero dando una mayor voz, digamos, al sur global en ese sentido. Entonces, ese es un matiz importante, pero la posición de India es coherente, digamos, con su doctrina exterior desde la Guerra Fría, que es el no tomar partido ni por un lado ni por otro, sino que mantenerse, digamos, de manera neutral y manteniendo relaciones con todos los bloques. Por eso ellos en gran medida siguen teniendo esa relación tan controvertida que es con Rusia, ¿no? Claro. 3,5 billones de PIB, 3,5 billones de dólares.
hablamos de India, se nos vienen a la cabeza imágenes de pobreza, pero claro, es la mayor democracia del planeta, tiene una apuesta por la educación que genera muchísimos ingenieros, muchísimos científicos cada año, y han sido capaces de poner una sonda en el polo sur de la Luna. Son distintas facetas de un país poliédrico, pero que yo creo apunta a ser potencia no solo ya regional, ¿no?, con el devenir de los años. Sí, todo en India es grande, ¿no? De un tamaño casi imposible, ¿no? De ponerlo uno en su propia cabeza, en territorio, población, educación, etcétera. Así es, India a nivel, digamos, económico ya pasó a Reino Unido, le pisa los talones a Japón, seguramente este año o el siguiente ya le superará como la cuarta economía global y se espera que para 2050 ya sea la segunda, ¿no? Entonces, el crecimiento económico indio además va unido a ese crecimiento poblacional que, por ejemplo, en China pues ya ha entrado en un proceso, digamos, de inversión demográfica. En el caso de India, esa inversión demográfica no ha ocurrido, ¿no? Además, es un país que habla inglés, que tiene un gran poderío en lo que son las STEM, ¿no?, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, por tanto tienen todo las mimbres para ello. Ahora, también es verdad que a nivel de infraestructura, a nivel de capital humano, desarrollo de capital humano, la desigualdad social, los servicios sociales, pues todavía tienen mucho trabajo por hacer. Pero es un país que está en constante cambio, cualquiera que va a India lo ve, ¿no? Esa combinación, digamos, de un país que está en un dinamismo absoluto, pero que todavía tiene esos desafíos frente a ella. Y sin embargo, respecto de sus vecinos con los que tiene sus ciertos roces, ya sabemos, pues no podemos olvidar que Pakistán no solo tiene el conflicto de Cachemira enquistado, que va para largo, sino que China utiliza a Pakistán para tener acceso al Índico. Y eso supongo que a la India le sabe muy mal. Mientras no se arreglen esas situaciones, parece que ahí va a haber mucho de intentar sabotearse unos a otros, ¿no? Sí, India tiene seguramente ahora mismo el eslabón más débil de la cadena, digamos, de la geopolítica india sea su propio subcontinente indio, ¿no?, donde ellos han sido históricamente la potencia hegemónica, ¿no?, con Pakistán, con Nepal, Sri Lanka, etcétera. Y China se ha dado cuenta de esto. China se ha dado cuenta que si puede desestabilizar el propio subcontinente indio, pues puede forzar a India a tener que gastar esfuerzos ahí y de cierta manera pues prevenir que le pueda hacer sombra en el Indo-Pacífico, ¿no? Entonces Pakistán claramente ha sido siempre un aliado de China en ese sentido, pero también estamos viendo en otros países, ¿no? Nepal, por ejemplo, un país tradicionalmente aliado de India, cada vez más se está acercando a China. En el caso de Sri Lanka, de manera similar con el cambio de gobierno, Maldivas también. Es decir, que es en el sur de Asia, digamos, donde India tiene algunos problemas, más allá del histórico conflicto con Pakistán, que los propios indios, cuando hablas con ellos a nivel de analistas, te dicen que Pakistán ya no es el gran problema de India, sino el gran rival geopolítico ahora es China, ¿no? Pero obviamente Pakistán pues sigue teniendo ese rol como potencia nuclear y como el vecino que militarmente le puede hacer más sombra a India en el subcontinente. Para terminar, Mario, dibújanos en perspectiva, en tu impresión, sabemos que no hay bolas de cristal, ¿qué rol crees tú que va a desempeñar India a mitad del siglo XXI? Yo creo que India puede jugar un rol similar al que podría también jugar la Unión Europea, ahora que vemos la vuelta de Donald Trump a Estados Unidos, un poco el auge ¿no?, del perfil más proteccionista, un nacionalismo más fuerte a nivel global, ¿no? Y países o potencias como la Unión Europea y como India lo que pueden jugar es un papel, digamos, de mediadores entre los distintos potencias que polarizan, digamos, Estados Unidos con China, Rusia también en la cuestión ucraniana, en Oriente Medio. India tiene buenas relaciones con Rusia, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, con sus aliados liberales en el Pacífico, el sudeste asiático, en África, en Oriente Medio. Es decir, India no tiene grandes enemigos más allá de una rivalidad sistémica con China y Pakistán, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos pueden hacer como hicieron durante su presidencia del G20 2023, es decir, establecer puentes, poder invitar a todas las partes a que se unan a un diálogo y de esa manera, pues, digamos,
crear esas líneas de comunicación, si el mundo se vuelve cada vez más polarizado entre los distintos bloques, si vamos hacia una guerra comercial, etcétera, pues actuar de esa forma de un poco de intermediador. Y en gran medida la Unión Europea podría jugar ese mismo papel, ¿no? Entonces yo vería a India en ese sentido, pero sin olvidar que India mantiene ese perfil multialineado, es decir, que India, si los países consideran que pueden acercar a India hacia su bloque, están muy equivocados. India siempre va a jugar un papel, digamos, a varias bandas, porque ellos lo ven importante y también lo ven importante para su interés nacional, obviamente, que sigue siendo, digamos, fundamental para ellos por ese crecimiento que necesitan en el país, según cuanto más jóvenes se unen al mercado laboral, etcétera, pues esas oportunidades que tienen que proveer a su propia población. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis, Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido un placer. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La tregua en Gaza se esperaba con anhelo en la comunidad internacional para al menos intentar empezar a poner las bases de un periodo con menos violencia en una de las zonas del mundo más convulsas y que lo lleva siendo además durante más tiempo. Al final ha llegado, pero una vez ha empezado a cumplirse nos faltan interrogantes ante la situación que se genera. Interrogantes sobre los que reflexionamos con Sergio Castaño, que es coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Qué implica la tregua en términos militares, políticos para Israel, que al final es el que, en principio, tenía la sartén por el mango porque era el poderoso, el que no quería parar y, sin embargo, ha accedido a parar? ¿Qué implica para ellos? Tampoco le quedaban muchas más alternativas a Israel porque la Franja de Gaza está totalmente arrasada. No ha acabado con Hamás, que era el gran objetivo que tenía Netanyahu, pero sí que Hamás ya está muy debilitada. La cabeza visible de Hamás, como era Ismail Haniyeh, acabaron con la vida del líder de Hamás en Teherán el verano pasado y otros líderes que también han sido eliminados en estos últimos meses. Y acabar con Hamás es que es algo imposible, por más que Netanyahu se lo proponga cualquier gobierno. Hamás es algo más que una organización. Y veremos en el futuro de Palestina o el futuro de Gaza cómo se trata de estructurar, pero no se puede ignorar la realidad social de Palestina en general, de muchos países árabes, o mejor dicho, de muchos países de confesión musulmana, donde la ideología islamista es predominante, salvo en aquellos países donde ya ganaron las elecciones y no demostraron capacidad para gobernar, como ha sido el caso de Túnez, de Marruecos o de Egipto. Pero la población palestina está muy próxima a Hamás. Ante esa circunstancia, seguir arrasando la Franja de Gaza, lo único que iba a generar una mayor catástrofe humanitaria, más críticas internacionales hacia Israel, y eso es lo que ha llevado a Netanyahu a tener que ceder y llegar a un alto fuego. ¿Podemos intuir, podemos saber quién controlará Gaza tras la tregua? Es muy complicado, se valoran varias posibilidades, se habla de figuras independientes, se habla también de una implicación de los países árabes y aquí la llegada de Trump a la Casa Blanca ayer hay que enlazarla también con la realidad de Oriente Medio porque antes de finalizar el primer mandato Donald Trump avanzó en los acuerdos de Abraham, la normalización de las relaciones entre Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, con una aceptación por parte de Arabia Saudí y parece que por ahí puede estar el futuro de Palestina.
en una administración coordinada por los países que firmaron los acuerdos de Abraham, donde estaría Israel, donde estaría Emiratos Árabes. Veremos cuál es el papel de Arabia Saudí, aunque Arabia Saudí parece que no quiere estar muy implicada en esto. No quiere retratarse. No quiere retratarse, y yo creo que por ahí va a ir el futuro. Se hablaba de figuras independientes, pero ¿qué figura puede haber ahora mismo en Palestina de reconocido prestigio internacional, pero también aceptada por la población palestina? Porque si nos trasladamos hacia Cisjordania y vemos la Autoridad Nacional Palestina, no se han vuelto a celebrar elecciones presidenciales desde el año 2005, parlamentarias desde el año 2006, que terminaron con el triunfo de Hamás. Mahmoud Abbas sigue en el poder, pero las críticas a la corrupción, a la ineficacia de su gobierno son permanentes, y tampoco se mira hacia la Descartamos autoridad. Fatah y Autoridad Nacional. Es que Fatah se ha mantenido en el poder como única alternativa viable a la gestión de la Franja de Gaza ante la realidad de que unas nuevas elecciones, porque si todo se planteara, como se ha planteado en muchas ocasiones, la reconstrucción de países, pasó en Irak, pasó en Afganistán, elecciones libres y que el pueblo elija. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser Hamás. No con las siglas de Hamás. Probablemente, cuando se presentaron las elecciones en el año 2006 era el Partido Cambio y Reforma. Pues inventarían otras siglas, inventarían otra organización, pero al fin y al cabo la base de esa organización, de ese partido político que se pudiera presentar, iba a ser Hamás. Y esto lo podemos extender a Siria también, con al-Golani, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que Siria inicie un proceso democrático. Es la escisión de al-Nusra, de Al-Qaeda, y bueno, pero se han reconvertido, pero de mala manera. Pero ¿no? lo que sucede es que tienen apoyo social. Y si Claro. se celebraron unas elecciones libres, pues lo normal es que ganaran. Fíjate, yo tenía esa pregunta, la de las monarquías del Golfo, y es que aquí hemos tenido algún invitado que nos ha dicho, no, es que tienen que asumir papel, tienen que asumir responsabilidades, porque al final tienen dinero, que oye, es importante porque está todo arrasado. Son sunitas, como ellos. No te echas en manos de Irán, ni hay el recelo que pueda tener Israel sobre Irán. Y al final, mal que bien, respeten los derechos humanos o no, pero tienen relaciones normalizadas con todo Occidente. Por lo tanto, pero da la sensación un poco de que en este caso, no ahora mismo, sino en toda la evolución de la situación de Gaza, han hecho poco. Han hecho poco por ser ese garante, ese neutral, ese actor, vamos a decir, aceptable. Ha sido un apoyo moral el que se ha dado, ¿no?, a la comunidad árabe, los países árabes, pero realmente quienes han estado implicados a lo largo de todos los conflictos, del mismo conflicto, en las diferentes etapas del conflicto, ha sido Jordania, ha sido Egipto, ha sido Siria, pero ahí no vemos implicado en ninguno de los grandes conflictos, ni Arabia Saudí, ni Emiratos Árabes. Qatar ahora se ha implicado en las negociaciones de paz, pero porque Qatar está jugando, o lleva años ya jugando, un rol político destacado en Oriente Medio, porque quiere apoyar a los movimientos islamistas para tratar de impulsar una nueva forma de gobierno en la mayor parte de los países árabes, que con la primavera árabe fracasó, pero fueron los principales apoyos y quienes respaldaron de forma decidida a los hermanos musulmanes en Egipto, por ejemplo. Pero sí, ni Qatar, ni Arabia Saudí, ni Emiratos Árabes quieren implicarse en esta cuestión porque ellos están muy centrados en su negocio, en diversificar su economía, seguir vendiendo petróleo, atraer inversiones internacionales y tener una mala relación con Israel, un roce con Israel, que Donald Trump pudiera también tomar alguna decisión, porque es que esto ahora cambia mucho con la llegada de Donald Trump, pudiera tomar alguna decisión contraria a sus intereses, pues les va a llevar a mantenerse en un papel muy similar al que han tenido hasta ahora, de apoyo moral, observadores, quizá apoyo financiero, pero no una implicación directa. Sergio, has sacado un argumento que me resulta interesante de Qatar. ¿Eso no es jugar con fuego? Lo que están haciendo con los islamistas, porque por un lado intentas, pero claro... Es jugar con fuego porque el resto de monarquías de Oriente Próximo o de los países del Golfo se han dado cuenta de que a pesar de que los islamistas puedan tener una manera de entender la sociedad, de entender el Estado, que no se aleja de los principios fundamentalistas del Islam que predominan en todos estos países, pero son una competencia directa de poder. Y en Arabia Saudí lo han visto, claro, en los años 50 se apoyaba a los hermanos musulmanes desde Arabia Saudí y ahora mismo están declarados organización terrorista, como sucede en Emiratos Árabes. Pero Qatar, que ha sido refugio de muchos islamistas durante décadas, considera que sí que se puede dar ese panorama en el que el islamismo avance y Qatar se sitúe como un referente o impulsor de estos modelos políticos. Qué difícil es, porque fíjate el papelón que ha hecho Estados Unidos en Afganistán, que tiene otras lógicas, lo sé, pero que ha invertido miles de millones, han pasado varios presidentes, todo para quitar a los talibanes, y se marchan de Afganistán con los talibanes en el poder. Es un error que se viene cometiendo desde hace décadas, el pensar que los modelos políticos
llamémoslos occidentales, estadounidenses, europeos, se pueden implantar en países con una cultura diferente, con una tradición distinta, tribales, que no tienen, ¿no? Lealtades de otro tipo. Que no tienen ese recorrido democrático. Claro. ¿Cuántos siglos se han necesitado para que la democracia se consolidara en Europa, se consolidara en América? No se puede de la noche a la mañana decir, entramos con el ejército, arrasamos un territorio, un país, y se implanta un sistema democrático, porque la sociedad no lo entiende. Y volviendo a Gaza, por más que ahora mismo sea un solar, pero ahí hay una población que se ha visto desplazada de sus casas, que se ha visto humillada, asesinada, niños que han perdido a sus padres. ¿Cómo vamos a pensar que esos niños ahora acepten que Israel administra la Franja de Gaza? Aunque parece ser que Israel no quiere administrar la Franja de Gaza. Porque sabe esta realidad, ¿no? Pero va a tener una presencia permanente. Eso lo único que genera es rencor, rabia y ganas de revancha, y en algún momento llegará esa revancha. ¿Hay peligro ahora mismo de que la tregua en algún momento se rompa, o hay algún factor que la puede desestabilizar? ¿Qué factores podrían...? Sí, muchos factores. Que jamás no se conforme con los acuerdos a los que se lleguen en estas próximas semanas y lance un nuevo ataque. Cualquier decisión política desde los países vecinos, decisiones que puedan tomar desde Europa, desde Estados Unidos, que no sean aceptadas por Israel o por Hamás, por representantes palestinos, y que se llegue a una nueva situación de conflicto. Desde el otro lado, desde el lado de Israel, hay visiones verdaderamente controvertidas. Tenemos a Ben Gvir, como se pronuncie, que el hebreo es un idioma muy antiguo y no lo conocemos, que dimite, pero otros radicales, otros extremistas en su observación religiosa dicen, no, yo voy a seguir, porque hay gente que está incluso aludiendo a la posibilidad de, no, hay que seguir allí, puede haber un problema político dentro, institucional. Lo lleva viendo ya desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Hay una división política dentro de Israel. Lo que pasa es que desde fuera tendemos a ver tanto a Palestina como a Israel como territorios unitarios, donde, por ejemplo, en el caso de Israel, todo el mundo está con Netanyahu. ¿Cuántas manifestaciones ha habido en los últimos meses contra Netanyahu, exigiendo que vuelvan los rehenes, exigiendo avanzar en una negociación con Hamás? Y Netanyahu al final ha tenido que ceder ante la presión internacional, presión interna, pero eso es una realidad. Incluso la comunidad judía fuera de Israel tampoco apoya de forma incondicional a Netanyahu. Ha habido críticos con Netanyahu, pero sí que es cierto que cuando se habla de un conflicto entre dos realidades, pues al final, aunque haya críticos con Netanyahu, siempre defienden lo suyo, y eso es lo que nos lleva a ver a Israel como una realidad unida, pero lo que sucede en Israel no es tan monolítico, ¿no? Como se puede plantear, ya hay grandes diferencias internas. Uh-huh. ¿Qué lecciones pueden extraerse de todo este conflicto para prevenir otros más? Sé que no lo vamos a conseguir, ni siquiera con lecciones ni sin lecciones, porque son seculares, pero bueno, un conflicto de este tipo, con tal nivel de destrucción, recientemente al menos no se había visto ninguno, entonces... Con tanto nivel de destrucción no, pero desde la operación Tormenta del Desierto en el año 90-91 hemos visto cómo ha habido ataques sistemáticos durante muchos años liderados por Estados Unidos, Irak, Afganistán, guerras internas, y la destrucción ha sido el caso de Afganistán, el caso de Irak. Lo que pasa es que han pasado ya bastantes años y lo vemos desde otra perspectiva. No aprendimos nada de esos conflictos. Y el conflicto palestino, que parecía que lo teníamos aparcado en los últimos años, y hablaba antes de los acuerdos de Abraham, se decía que una de las causas de que jamás hubiera atacado de esa forma tan dura, con ese ataque terrorista y que significó una masacre, era porque el conflicto palestino había pasado a un segundo plano. Al final ha vuelto a la primera plana de los informativos, pero ¿a qué precio, no? ¿Y qué se ha aprendido? Pues creo que se va a aprender poco, porque dentro de 1 o 2 años, si se consigue estabilizar la situación, seguramente que dejemos de hablar de Gaza, claro. Hablaremos de las situaciones que se vayan generando en el mundo en cada momento, y el conflicto va a seguir latente, porque, lo comentábamos antes, estamos hablando de 2 modelos de convivencia totalmente distintos, de una mayoría islamista en Palestina frente a una comunidad judía, que va a ser muy difícil que se entiendan, y el conflicto va a seguir. Se va a quedar larvado, quizá tranquilo, porque Irán no tiene a sus proxies, que se los han desmontado uno a uno, pero claro, cuando se recupere, que seguramente lo intentarán de alguna manera u otra,
pues puede que vuelva a atizarse. Es que no va a desaparecer. Es verdad que Hezbollah también ha quedado muy debilitado porque se ha acabado con la cúpula de Hezbollah, y para Irán, pues esa presencia que tenía tanto en Líbano como en Gaza, pues ya no va a ser una realidad. Por tanto, sí que se puede estabilizar la situación para acabar con el conflicto. Creo que nunca. Vamos, espero que en algún momento, pero muy difícil a medio. Con esa reflexión nos quedamos. Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Estos minutos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Sean felices y mañana más. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.